Buenas a todos, gente, estamos aquí en un nuevo vídeo para mi canal y en este caso traigo un tema distinto, un tema que es bastante curioso, ¿no? Porque todo el mundo quiere progresar muy rápido, pero progresar muy rápido puede hacerte más mal que bien. Y eso es lo que voy a intentar explicar en este vídeo. La cosa es que hace poco por Instagram me empezó a hablar un chico que está bastante metido en calistenia, que compite a muy buen nivel, bueno, que es muy bueno en plancha, en fronta, en todo, ¿vale? Compite a buen nivel, no voy a decir quién es, pero vamos a hablar porque puso una historia y una encuesta y puso ¿qué te cuesta más, front lever o plancha? Y yo le di a plancha. ¿O en qué tienes más nivel? Bueno, algo así, ¿no? ¿Qué se te hace más difícil? Y yo le di a plancha. Y me habló y me dijo, como diciéndome que me costaba, como ofreciéndome su asesoría, ¿no? Y yo le dije que no es que a mí me costara sacar planchas, sino que la encuesta lo que preguntaba era ¿qué era más difícil para ti? ¿Plancha o front? Y yo puse plancha. Pero como que él usaba esa excusa para tirar, que te cuesta la plancha. Bueno, pues yo te puedo ofrecer mi asesoría para que mejores tal. Y yo, no, tal, si me cuesta más que el front. Pero eso no quiere decir que esté estancado, ¿no? Yo voy a mi ritmo, voy mejorando. Y ofreciéndome que podía mejorar más rápido, que si no quería mejorar más rápido. Que está muy bien, ¿eh? Porque a lo mejor si él me entrena, mejoro más rápido. Aquí está la cosa, todo el mundo está centrado en que quiere mejorar lo más rápido posible y cuanto más rápido, mejor. Y os voy a decir una cosa, la gente que más rápido mejora son los que compiten. ¿Vale? En todos los deportes, las personas que más rápido mejoran porque lo necesitan son aquellas que van a competir y que tienen una fecha donde tienen que enfrentarse con otros. Entonces, su objetivo es dar el máximo nivel antes de esa fecha para llegar y ganar ese campeonato. La cosa es que los que no competimos, los que no tenemos pensado competir, no estamos en una carrera, ¿vale? Entonces, si yo tardo en sacarme la plancha un año, o un año y 7 meses, me da absolutamente igual, porque a mí lo que me importa es no solo disfrutar del proceso, sino hacerlo de forma ordenada y hacerlo de forma lo más segura posible, ¿vale? De nada me sirve sacarme la plancha si luego me va a doler el hombro, que es lo que le pasa el 90% de la gente que tiene plancha, que lo veo en Instagram, dolor de hombro, tal, un montón de memes de me duele el hombro. Cuando por fin sacas plancha pero te duele el hombro. Bro, yo lo siento mucho, pero si te duele el hombro al sacar plancha o tienes muy mala suerte y tienes un problema genético que te impide o que se te hace muy difícil sacar plancha sin haber generado ese dolor, pero lo más seguro es que si tienes dolor de hombro es porque has entrenado mal, porque has entrenado demasiado rápido, porque no has hecho el fortalecimiento, porque te faltaba movilidad y no has atendido a ese problema, no has hecho un análisis de en qué punto estabas y qué te faltaba. Has tirado directamente a ir a por la plancha como un loco y ahora sí tienes plancha pero te duele el hombro y te va a costar mucho más seguir progresando porque no estás respetando tu cuerpo y no estás respetando los tiempos. Progresar rápido está muy bien, pero lo mejor es progresar seguro y que la base que vayas creando es sólida. Si yo tardo más en sacar la full, me da igual porque estoy creando una base de straddle súper sólida. Entonces yo ahora mismo tengo una straddle mucho más fuerte que la que mucha gente tiene cuando empieza a meterla a la full. ¿Por qué? Porque cuando empiece a meterle la full voy a tener los tendones muy, muy, muy cómodos en straddle. Una straddle bien hecha y entonces voy a entrar mejor. Toda esta gente que quiere ir rápido, que quiere coger el atajo, que quiere, pues siento decirte que vas a llegar con dolores. Vale. Puede que no te lesiones. Oye, hay mucha gente que consigue la full rápido y no se lesiona. Vamos a obviar la parte de que si tienes buena genética la consigues antes, ¿vale? Cuando tú vas al límite y estás buscando el conseguir algo muy rápido, estás en el borde de la lesión, siempre. Los atletas de élite en todos los deportes son los que más tienden a lesionarse. Y eso que tiene muchos conocimientos, porque siempre van al límite, buscando ese punto en el que si le doy un poco más seguramente me lesione, pero estoy aquí porque es como más puedo avanzar. Luego están los amateurs que se lesionan, pero por no hacer las cosas bien, no por ir al límite. O por ir al límite sin saber, ¿no? Pero la cosa es que la gente que compite necesita ir al límite. Tú no. Tú no. Tú si tienes la plancha en un año o en un año y 7 meses da igual. Entonces, ¿no prefieres hacer las cosas de forma más ordenada, más segura y con más lógica que lanzarte a por algo, rusearlo y que no te sirva para nada? Porque a veces el título del vídeo es cierto y es que ir rápido puede ser lo peor que te pueda pasar. De hecho, pasa con prácticamente casi todo en la vida. Porque ya lo dijo Napoleón, vísteme despacio que tengo prisa. Centrándonos más en el ámbito de calistenia, mientras que tú vas a por la plancha, si te lo tomas con calma, puedes darte cuenta de que hay muchas más cosas alrededor. Veo en Instagram mucho only planch, ¿vale? Gente que se centra únicamente en la plancha y prácticamente nada más. O sea, yo entiendo que a lo mejor lo que más le gusta es la plancha y entonces tiran ahí y lo demás le da igual, pero no creo que lo demás le dé igual, ¿vale? Esto todo lo que estoy diciendo es
es una mera opinión. Obviamente cada uno... Es que especificar estas cosas es una gilipollez, pero hoy en día hay que especificarla porque si no la gente no entiende lo que estás diciendo, porque cada vez la gente razona menos, ¿vale? No tengo que especificar que obviamente cada uno puede hacer lo que le dé la gana, entrenar como quiera, sacar las skills que quiera y tal. Simplemente estoy haciendo un juicio sobre lo que yo opino sobre ciertas skills y cierta gente que se comporta de cierta manera. Ni dicto lo que se tiene que hacer, ni lo que no, ni nada, ¿vale? Pero lo especifico porque a lo mejor alguien se cree que yo le estoy diciendo a los demás lo que tienen que hacer. No. La cosa es que veo mucha gente Only Plants que por ir obsesos con eso, pues no se paran ni a sacarse un buen pino a una mano, no le meten tirón, no le meten front, no intentan completar con otras skills, banderas, no hacen el fortalecimiento que tienen que hacer y entonces son más propensos a lesionarse. Entonces, ir rápido, ten cuidado porque puede ser tu lastre y puede ser tu tumba. Y os digo más, una lesión te jode por completo todo. Porque toda esa motivación que tienes, todo ese rebufo, esa inercia que estás cogiendo, lo saco, ¡pum! Lesión. Puf, se desploma todo. Y si tú de verdad no lo quieres y estabas como un poco obsesionado, enseguida se te va. Hay que hacer las cosas bien, tío. Lento, con tiempo y sabiendo lo que se hace, ¿vale? Yo entiendo que si está viendo esto alguien que quiera competir, en su mente hay un contrarreloj. Joder, es que todos son buenísimos y yo aún no he llegado a ese nivel. Tengo que llegar a ese nivel. Shh. Mano, que aún queda calistenia. Que a lo mejor tu momento es dentro de 5 años, dentro de 6 años, 7 años, ¿vale? No tienes que sacar todo en poco tiempo, tienes que crear una base sólida. Además, las bases sólidas son las que hacen que te lesiones poco, es que es de cajón, es de cajón. Si yo llevo entrenando 3 años y ya tengo un nivel de la hostia, uff, cuidado, vamos a ir con cuidado. O sea, dentro de que hay buenas genéticas y mala genética, ¿vale? Pero ahora bien, que yo tengo 8 años a mis espaldas, difícil es que me lesione. Obviamente muchos atletas de élite se lesionan, porque aún llevando todos esos años, toda esa base y toda esa experiencia, la gente se lesiona. Yo siempre veo a los grandes más míticos seguir. Por ejemplo, Kamenov se lesionó, se rompió el bíceps, pero es que fue algo tan raro que él dice que no notó nada previo, que iba bien hidratado, hizo su calentamiento perfectamente, estaba todo en orden, como cualquier otro día de sus últimos 10-15 años en los que había estado tirando plancha. Se fue a las anillas y cuando tiró el Caruso, creo que fue el Caruso o el Zanetti, ¡pum! Se le parte el tendón del bíceps y se le sube el bíceps. Pues eso es una putada prácticamente impredecible. Pero eso no es la mayoría de lesiones que vemos en calistenia. La mayoría de lesiones son por acumulamiento de un estrés que se le está dando a una articulación que no está preparada para recibir ese estrés. Así que nada, básicamente es eso, gente. Esto es un vídeo cortito al toque al pie para que tengas claro que no por ir rápido eres mejor, no por hacer las cosas rápido te van a salir bien, ¿vale? Y que es mejor tomarse las cosas con un poco más de tiempo y hacer las cosas mejor. Y te diré más, progresar lento no es malo. Progresar lento es lo correcto y una de las mejores cosas que puedes hacer, porque quiere decir que vas avanzando y a medida que avanzas el cuerpo se adapta. Si cada 2 meses ganas un segundo de plancha, oye, un segundo de plancha. Si cada 2 meses tienes los mismos segundos de plancha, pero tienes mejor forma, tío, estás progresando. ¿Vale? Otra cosa ya es el estancamiento, pero el progreso es progreso y si vas lento quiere decir que avanzas de forma sólida. Si vas rápido y además de forma sólida está muy bien, pero ten cuidado, ¿vale? Y si quieres competir y quieres ser un tryhard, pues te deseo toda la suerte del mundo, haz las cosas con cuidado, tienes que saber bien lo que estás haciendo y rodéate de gente que tenga experiencia y que sepa que hace las cosas bien, ¿vale? Así que nada, esto ha sido el vídeo de hoy, gente. Si os ha molado, dejaos un like. Si no estáis suscritos y os mola este canal y este contenido, suscribiros, por favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito para todos.